Vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Este tema inicial se llama la rebelión inicial del hombre y su consecuencia. Entonces, así, de manera muy resumida, vamos a ver qué es la rebelión en la que cayó el ser humano desde la creación. Vamos a entender quién es la serpiente y cómo fue que engañó inicialmente a la mujer y después esto también al hombre. Vamos a ver cuál es la consecuencia tan grave que trajo esa rebelión, cuál es la consecuencia que todos tenemos ahorita por esa rebelión a las instrucciones de Dios, o sea, por haber pecado, porque pecado es hacer lo contrario a lo que Dios instruye. Vamos a ver cuál es la promesa que Dios nos ha hecho y qué es lo que el Señor Jesús ha prometido en su segunda venida para sus discípulos verdaderos. La definición de la iglesia verdadera del Señor Jesús: guarda sus mandamientos y tiene el espíritu de la profecía. O sea, la verdadera iglesia del Señor Jesús está hablando de su segunda venida. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Y vamos a contestar esto. ¿Hay condiciones para que permanezcamos en el amor del Señor Jesús? Vamos a empezar con la gran rebelión del ser humano. ¿Cuál fue la advertencia de Dios al hombre sobre desobedecer en el Edén? Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, entonces leemos Génesis, vemos como Dios de manera maravillosa hace toda la creación, crea cielos y tierra, crea todos los seres vivos, hace un huerto perfecto, crea al hombre a su imagen y semejanza, o sea, casi perfecto. No, obviamente comparable a él, pero semejante a él. Y le da una instrucción. Le dice, aquí lo pongo, le doy todo esto, administrelo, nada más le doy una instrucción. Del árbol de la ciencia del bien y el mal no coma, porque el día que me desobedezca y coma, ¿qué va a pasar? Va a morir. Entonces, Dios le da una advertencia al hombre en el huerto del Edén y le dice, le doy una instrucción, de ese árbol no coma, y si usted me desobedece, la muerte va a entrar en usted. Entonces, tenemos que entender inicialmente que el plan de Dios no fue crear al hombre para que pecara ni para que muriera. Esas dos cosas entraron por la transgresión. En el momento en que el hombre se rebela contra esa instrucción de Dios, entra la maldad en él y queda sujeto al pecado. O sea, por decirles algo, el plan de Dios no era que el hombre envejeciera, su cuerpo se deteriorara y muriera. Eso empezó a suceder después de la caída. Entonces veamos que la consecuencia de esa desobediencia y la advertencia que Dios les dijo es, mueren, quedan sujetos a la muerte. Ahora, veamos quién es la serpiente y cómo fue que engañó inicialmente a la mujer. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, entonces vean lo que dice acá. Nos habla de un gran dragón, que ya eso lo mencionamos y ya dijimos que ese simbolismo es para Satanás. Y también le da un sinónimo y le dice, el gran dragón y la serpiente antigua, aquí lo define. Es el diablo, es el adversario y es Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, Satanás no engaña a unos pocos. Satanás engaña al mundo entero. Eso lo tenemos que tener muy claro.
porque eso está por toda la Biblia y es una de las grandes advertencias que el Señor dio para los tiempos finales antes de que Él volviera, que iba a haber un gran engaño. Y el mismo Señor en el primer capítulo de Apocalipsis dice que son bienaventurados los que guardan todas las palabras que están escritas en esa profecía, porque es necesario saberlas para no caer en ese engaño tan grande. Entonces, la serpiente o el dragón es Satanás. Su trabajo es mantener engañado al mundo entero de la verdad de Dios para que estemos haciendo totalmente lo contrario, para que estemos en rebelión a Él. Génesis 3, del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vean, aquí tenemos muy claro cómo es que la serpiente, que es Satanás, engaña. Aquí no lo pusimos, pero antes, lo primero que le dice Satanás a la mujer es, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Vean, primero está tergiversando lo que Dios dio, lo que Dios dijo, porque Dios no dijo eso. Dios dijo que no se comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero la serpiente llega a cuestionar y le dijo, Dios le dijo que no comiera de ningún árbol. La mujer le dice, sí podemos, del que no podemos es del bien y el mal. Porque dijo Dios que vamos a morir si hacemos eso. ¿Qué dice la serpiente? ¿Usted le cree a Dios? Eso es mentira. Así es como Satanás engaña. Le dice, ¿usted cree eso que Dios puso en su palabra así tal cual? Eso es mentira. Vea lo que le dice, no moriréis. Vean el engaño. Y le dice, lo que pasa es que Dios sabe que ustedes se van a hacer como Él. Van a alcanzar el nivel de Él. Engaña a la mujer cae en el engaño por no escuchar la voz de Dios, por no seguir su instrucción, por caer en el engaño. El fruto le da también al hombre y los dos desobedecen a Dios. Como dice aquí, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, entonces, ya sabemos que la gran rebelión inicial del ser humano, ¿cuál es? Hacer lo contrario a lo que Dios le indicó que debe hacer. Y así empezó todo, y así es todo hoy, para los que no viven en obediencia a la palabra de Dios. Viven escuchando la voz del enemigo diciéndole, ¿en serio Dios dijo esto? Eso no es así, es mentira. Eso no es literal, eso no es así. Usted puede hacer lo contrario. Así es como nos engaña. Ahora, vean la grave consecuencia que le trajo al hombre y por ende a toda la humanidad no haber acatado la instrucción del Señor. ¿Cuál es la consecuencia final para el hombre por haber pecado? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que nos dice acá, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces vean, llama la atención primero aquí, ¿quién fue la primera que tomó el fruto? Fue la mujer. Pero aquí la palabra nos dice que el pecado entró por un hombre. ¿Por qué? Porque Dios hizo responsable a Adán. Dios hizo responsable al hombre, no a la mujer. Él le dio la instrucción al hombre y era deber del hombre acatar esa instrucción e instruir a la mujer en lo que debía hacer. Entonces, al final, el responsable ante los ojos de Dios fue el hombre, aunque la mujer fue la que inicialmente tomó el fruto.
pero el hombre hizo caso a la mujer y tomó el fruto también. Entonces, por esa transgresión, por esa desobediencia, que pecado es sinónimo de desobediencia a la palabra de Dios, es que entra la muerte en el ser humano. Y después dice que la muerte pasa a todos los hombres, porque todos, al ser descendientes de ese hombre y de esa mujer, han pecado. Entonces vamos viendo que la consecuencia final del hombre por haber pecado es lo que Dios le advirtió, sujeto a la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así de grave es para Dios la desobediencia a su palabra, la rebeldía a su palabra y hacer lo contrario a lo que Él dice es pecado. Y el que peca, la condena es morir. Así es. O sea, esa fue lo que Dios les advirtió en el huerto del Edén. Si ustedes pecan, tienen que morir. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí dice esta palabra concupiscencia. Vean el orden. Dice, primero hay una concupiscencia. Cuando esa concupiscencia da a luz, se lleva a cabo el pecado. Y una vez que usted pecó, eso da luz a la muerte. Entonces vean el orden. Concupiscencia, pecado, muerte. Ese es el orden. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Vean, la palabra concupiscencia en textos griegos, digamos, los textos que se tienen griegos o las copias más, digamos, más antiguas, porque ustedes saben que la Biblia se escribió en 3 lenguas. Se escribió en hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento está en su mayoría escrito en hebreo, aunque hay unas partes pequeñas que fueron escritas en arameo. Y el Nuevo Testamento prácticamente todo está escrito en griego. Entonces aquí van a ver que muchas veces vamos a comentar qué significa una palabra que estamos leyendo en un versículo, qué fue lo que realmente escribieron en el texto griego o en el texto hebreo más antiguo que se tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces la traducción no nos representa bien lo que el Espíritu quiso decir. Entonces, concupiscencia, aquí la palabra en griego es epitimía. Y realmente lo que eso significa es como un deseo o como una atracción hacia lo prohibido. Deseo o atracción hacia lo prohibido. Ahora, ¿quién define lo que es prohibido? Solo hay alguien que lo puede definir y es Dios. Y Él lo ha definido en su palabra. Él nos ha puesto ahí qué está bien y qué está mal. Entonces, podemos decir que la concupiscencia es la atracción que siente el ser humano por hacer lo contrario a lo que Dios dijo. Y aquí esta palabra lo que nos explica es que la concupiscencia, una vez de que usted le da rienda suelta, cae en pecado y eso trae muerte. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final para el hombre por haber pecado? Haber quedado sujeto a la muerte. Si el hombre y la mujer no hubieran desobedecido en el Edén a la instrucción de Dios, no puedo explicar cómo hubiera sido realmente la creación humana al día de hoy. O sea, pero lo que les puedo decir es que si el pecado no hubiera entrado, los seres humanos, su cuerpo no se deterioraría y no morirían. Porque ese no fue el plan inicial de Dios. La muerte entró por el pecado. Y vamos a entender que la Biblia habla de una primera muerte, de una segunda muerte, de una primera resurrección y una segunda resurrección. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, Dios dispuso que era necesario algo para que hubiera remisión del pecado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22.
el pecado para Dios es tan grave y como la paga del pecado es la muerte, cuando alguien peca, se tiene que derramar la sangre de alguien. O sea, cuando hay pecado, tiene que haber alguien que muera. ¿Por qué? Porque la condena es muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios dispuso que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por eso es que todos sabemos que antes del sacrificio perfecto del Señor Jesús, donde Él derramó su sangre y dio su vida, había que derramar la sangre de corderitos y de animales para que hubiera esa limpieza de pecado. Eso dejó de ser con el último sacrificio perfecto. O sea, por eso es que el Señor Jesús paga con su vida la condena de nosotros. O sea, todos ya estábamos condenados a muerte y nos tocaba pagar esa condena. Pero el Señor Jesús pagó por nosotros esa condena entregándose, siendo perfecto, con sangre perfecta. Pero vamos a entender que existen condiciones para que ese sacrificio realmente sea efectivo, ¿no? Vamos a hablar de la promesa que el Señor nos hace. ¿En qué consiste el amor de Dios para nosotros, verdad? Nosotros muchas veces, el ser humano tiene un concepto, se ha creado un autoconcepto de lo que es amor. Y realmente también es un poco diferente a lo que la Biblia dice que es amor. Entonces veamos lo que nos dice, en qué consiste que Dios nos ama, nos amó. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra nos deja muy claramente, el ser humano no amó a Dios primero. No, hombre, si más bien le desobedeció. Y ahora vamos a ver qué tan congruentes es, según la Biblia, la obediencia con el amor. Dice, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ama y a pesar de que ya todos tenemos la condena de muerte por el pecado, Él decidió cambiar eso. O sea, Él ni siquiera tenía por qué hacerlo. Él nos creó, Él puso las reglas, el ser humano transgredió las reglas, sufre la consecuencia que Él le advirtió, pero a pesar de todo eso, porque Él nos amó, Él dijo, yo no puedo cambiar mis reglas, si alguien peca tiene que morir, pero voy a tomar esa muerte en sustitución para poder dar una oportunidad. Envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación en el griego lo que significa es un acto agradable ante los ojos del Señor que genera misericordia en Él. Entonces Él está diciendo que el amor de Dios consiste en darnos la oportunidad de cambiar esa condena de muerte que tuvimos desde el inicio de la creación. Eso es el amor de Dios, habernos dado esa oportunidad, poniendo a su Hijo perfecto para tomar la condena que nos tocaba a todos nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy seguro que todos han leído ese versículo porque es uno de los versículos más usados. Pero como les digo aquí, vamos más allá y escudriñamos la palabra con lupa. Entonces vean lo que dice este versículo. Dios amó de tal manera al mundo que decidió perdonarle esa condena de muerte buscando una solución. ¿Cómo hizo? Da a su Hijo unigénito. ¿Y qué dice? Que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces,
Lo importante aquí, y aquí lo subrayé, vean, es la palabra creer, perderse, y tal vez aquí vida eterna. Y les voy a decir por qué. Porque vamos a explicar qué es lo que el texto original en griego, lo que el Espíritu puso aquí, lo que esto realmente significa. O sea, vamos a entender qué significa creer en el Señor Jesús, qué significa no perderse y qué significa tener vida eterna. Aquí abajo tenemos el versículo y vamos a hablar de esa palabra cree. El Espíritu nos dice, bueno, esto lo dijo el Señor Jesús directamente, que siempre es el Espíritu, es el mismo, diciendo que tenemos que creer en el Señor Jesús para no perdernos. La palabra original para creer en griego es pistúo, eso que ven ahí. Y cuando usted busca qué significa la palabra pistúo, realmente ese término significa todo esto. Tener fe en, confiar absolutamente en algo y comprometerse totalmente con algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que este versículo y lo que el Señor nos está diciendo? Que nosotros lo que tenemos que hacer es tener fe totalmente en Él, poner nuestra confianza absoluta en Él y comprometernos absolutamente con Él. Cuando hacemos eso, vamos a evitar perdernos. El término griego que se usó realmente es apolomi. Ahí lo ven. No sé si estoy pronunciando esto bien. Si mal no recuerdo, así se pronunciaba. Pero ahí me disculpan si era diferente. Y el término que tradujeron como pierda significa morir o ser destruido totalmente. Entonces, este versículo lo que nos dice es que Dios nos amó tanto que a pesar de estar condenados a muerte por el pecado, manda a su Hijo para que todo aquel que tenga una fe y confianza absoluta en el Señor Jesús y se comprometa con Él absolutamente, no sea destruido totalmente y no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora, lo importante es entender qué es esa vida eterna, porque tampoco se ha entendido bien. Y eso es lo maravilloso del mensaje de la segunda venida del Señor Jesús. Porque ahora vamos a ver qué es lo que Él promete. Vamos a entender qué es lo que realmente significa la vida eterna. ¿Cuál es la promesa del Señor Jesús en su segunda venida para sus discípulos verdaderos? Leámoslo, por favor. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Gracias, Sergio. Ok, esto lo vimos al inicio y ya lo podemos ir entendiendo mejor. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo unigénito, pone su fe y confianza absoluta en Él y se compromete absolutamente con Él, pistúo en griego, tenga vida eterna. ¿Y qué significa esa vida eterna? Que Él nos va a resucitar en el día postrero. Ahora, después de que hayamos estudiado a profundidad y en contexto mucha Biblia, ustedes se van a dar cuenta que el día postrero significa el día que el Señor vuelve por segunda vez. Entonces el Señor está diciendo, yo los voy a resucitar cuando vuelva. Eso es la vida eterna. Lo que el Señor, cuando el Señor nos habla de vida eterna, está hablando de resucitar a los fieles de Él. Eso sucede, y esto lo vamos a ver con mucho más detalle después, cuando Él vuelve, lo primero que hace es resucitar a los que murieron en Él. ¿Qué significa resucitarlos? Los va a resucitar como Él resucitó, en un cuerpo glorificado. E inmediatamente Él va a arrebatar. Arrebatar significa transformar a los que estén vivos y son los fieles de Él. O sea, hay dos formas de obtener un cuerpo glorificado. Las dos suceden cuando Él vuelve. La primera forma es que cuando Él vuelve, los que ya murieron
sea, los que ya no estén, Él promete resucitarlos. Y los que estén vivos, Él los va a transformar de un cuerpo corruptible, que es como el cuerpo que tenemos hoy, a un cuerpo incorruptible, que es como el que Él resucitó. Después vamos a ver con detalle, cuando el Señor se le presentó después de la resurrección a los discípulos, cómo Él les decía, vean, toquen mi carne, denme algo de comer, y Él estaba en cuerpo glorificado. O sea, la promesa de vida eterna que el Señor nos hace es de resucitarnos en el día postrero o arrebatarnos, o sea, transformarnos en un cuerpo glorificado y ya no morir nunca más. Por eso les decía que hay una primera muerte. La primera muerte es la muerte a la que todos los seres humanos nos enfrentamos ahora y vemos todos los días. Y la segunda muerte. De esa segunda muerte es que el Señor nos está prometiendo librarnos. Y a algunos también los va a librar de la primera muerte. ¿Cómo? Con el arrebatamiento, si cuando Él viene no han muerto. Así de maravilloso es su mensaje, y todo esto que les estoy diciendo lo vamos a ver con detalle en muchos otros versículos para que ustedes puedan estudiarlo, digamos, a profundidad. Juan 11, del 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? También estoy seguro de que muchos han leído esto, pero también estoy seguro de que muchos no lo habíamos comprendido bien. Y les voy a tratar de explicar lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor aquí está diciendo lo que Él va a hacer cuando Él vuelva en su segunda venida. Porque Él está diciendo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aquí está la palabra pistuo, que ya les dije, significa comprometerse absolutamente con Él. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él nos va a resucitar, o los va a resucitar a los fieles de Él que hayan muerto. Pero vea lo que dice después. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, hay unos que viven y creen en Él y no van a morir. Ni siquiera van a ver la primera muerte. Eso es el arrebatamiento. Como les digo, aquí estudiamos mucho otras versiones y yo utilizo mucho la versión en inglés King James. Y eso es porque es una traducción al inglés del siglo XVII, de los años 1600 algo. Y eso le permite a uno hacer la concordancia más fácil con el término griego original. Y realmente una mejor traducción para este versículo, en King James lo que dice es, en vez de no morir eternamente, shall never die, que significa, el que esté vivo y cree en mí, nunca va a morir. ¿Por qué? Porque yo cuando vuelva y yo recoja a mis fieles que todavía estén vivos y no hayan alcanzado la primera muerte, yo los voy a transformar en cuerpo glorificado y nunca van a ver ni la primera muerte. Esto es un mensaje maravilloso, como les digo. Yo sé que hay muchos que ni siquiera nunca han oído esto. Yo sé que a algunos tal vez les suena algo increíble o demasiado bonito, pero les aseguro que esto es lo que la Biblia dice y lo vamos a ir viendo con más detalle conforme vayamos avanzando en este estudio. Ok. Ahora, hasta ahora hemos visto que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en un lugar casi perfecto, le dio una instrucción. El ser humano se rebeló contra esa instrucción le produjo quedar sujeto a la muerte, pero el Señor dio una solución a eso, y en eso consiste el amor, en que a pesar de ya estar condenados a muerte, Él decidió cambiar eso. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante todo eso? Nosotros sabemos que en muchos lugares se ha enseñado que para obtener salvación es suficiente hacer una oración para recibir al Señor Jesús como Salvador. Ahora,
¿Será esto cierto? Y por favor, yo sé que esto puede generar mucho disconfort o un poco de incomodidad al inicio, pero por favor, leamos lo que dice la Biblia, ¿ok? Para entender bien por qué estoy poniendo esta pregunta. Es cierto, uno debe hacer una confesión al Señor, pero entendamos bien cómo es que opera esto. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vayan, escudriñen su Biblia y busquen donde dice que el que confiesa al Señor Jesús, el que confiesa a Jesús como su Salvador, realmente lo que dice el que confiesa al Señor Jesús como su Señor. ¿Ok? Entonces, vea lo que dice el Señor. ¿Por qué ustedes dicen que yo soy su Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Quién es el Señor de alguien? El Señor de alguien es el jefe, es el dueño, es al que hay que obedecerle, es al que hay que cumplirle las instrucciones. Entonces el Señor dice, ¿por qué me dicen Señor y no están haciendo lo que yo les he instruido a hacer? Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este es el Señor Jesús hablando directamente. Y Él dice, no crean que todos los que andan diciendo que yo soy su Señor van a entrar en el reino. Después vamos a entender que entrar en el reino de los cielos no es irse al cielo. Entrar en el reino de los cielos es entrar en el reino que Él va a venir a establecer cuando venga. Pero eso lo vamos a entender con mucho más claridad conforme avancemos. No es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que vive en justicia. Y muchos me van a decir, Señor, pero nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Él va a decir, apártense de mí, porque ustedes son hacedores de maldad. Entonces, aquí el Señor está diciendo claramente que Él lo que espera de nosotros es que no seamos hacedores de maldad, sino que tenemos que vivir en obediencia. Eso es algo clarísimo en la Biblia. Ahora vamos a entender cómo eso es posible y cómo es que Él de manera maravillosa, en su misericordia y en su gracia, el plan que Él hizo para que eso sea posible. Muchas veces nosotros decimos o hemos dicho, sí, yo amo al Señor, ¿verdad? Y relacionamos mucho el término amar con un sentimiento, ¿verdad? Pero veamos realmente lo que nos dice la palabra de cómo nosotros podemos saber si realmente nosotros amamos al Señor Jesús. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces vea lo que nos dice el Espíritu sobre qué es el amor a Dios. O sea, qué es amar a Dios. Para Dios que lo amemos es que guardemos sus mandamientos. O sea, Dios dice, usted me demuestra que me ama si usted guarda mis mandamientos, si usted obedece lo que yo digo. Y vea lo que dice, y sus mandamientos no son gravosos. El término griego utilizado, traducido como gravoso, es varús. Y esa palabra varús significa que algo sea muy opresivo o muy pesado. Entonces, aquí el Señor está diciendo, ustedes demuestran que realmente aman al Señor Jesús y a Dios, y ahora vamos a ver cómo es que eso opera, si viven en obediencia, porque sus mandamientos no son ni opresivos ni pesados. ¿Han escuchado alguna vez donde dicen, es muy difícil obedecer a Dios en todo? ¿Qué dice el Señor? Mis mandamientos no son varús, no son ni pesados ni opresivos. Y ustedes demuestran que me aman si los guardan y los obedecen.
Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este es el Señor Jesús hablando directamente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que está con ese deseo de vivir en obediencia. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré a él y me manifestaré a él. Vean esto, porque esto parece un círculo, ¿verdad? El Señor dice, si ustedes me aman, vivan en obediencia. Y cuando el Padre vea que ustedes me aman obedeciéndome, el Padre los va a amar. Y cuando mi Padre los ame, yo los amo y me voy a manifestar a ustedes. Pero ¿con qué empieza todo? Empieza con ese deseo de vivir en obediencia al Señor. Cuando eso pasa, es que el Padre manifiesta su amor y se manifiesta a nosotros. Esta es una pregunta muy interesante. Vea, el Señor dio una definición de quiénes son sus amigos en su palabra. Veamos cómo el Señor Jesús define a sus amigos. Juan 15, 13, 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La prueba más grande de amor es que uno dé la vida por otra persona a que ya merece morir. Eso es lo que yo hago, dice el Señor. Esa es la muestra de amor más grande, que yo ponga mi vida por mis amigos. Pero después dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, si obedecen a lo que yo les digo. Por eso el Señor Jesús es nuestro Señor y tiene que ser nuestro Señor, pero como una realidad en nuestra vida. O sea, el Señor está diciendo, yo pongo mi vida, pero por mis amigos. Y para que usted sea mi amigo, tiene que obedecerme. Porque yo estoy poniendo mi vida por mis amigos. Y para que ustedes sean mis amigos, tienen que hacer lo que yo les mando. Ya sabemos que nosotros manifestamos que amamos al Señor con obediencia. Para los que son aquí, los que tienen hijos y son padres, díganme si cuando sus hijos los obedecen, no les están demostrando que los aman. Entonces el Señor es un padre. Y el Señor dice, ustedes me demuestran su amor con obediencia. Cuando ustedes me obedecen, van a sentir todo mi amor en su plenitud. Ahora, hay condiciones para que permanezcamos en el amor del Señor Jesús. Muchas veces hemos escuchado que el amor de Dios es incondicional, ¿verdad? Y no me malentiendan, el amor de Dios es incondicional para recibir a cualquier persona, venga como venga. Él no le importa lo que hayamos hecho antes. Pero veamos lo que dice el Señor. Una vez que nos hemos acercado a Él con toda nuestra imperfección, Él dice que hay condiciones para permanecer en el amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Condición, si guardareis mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor nos dice que para permanecer en su amor, nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Les repito, el Señor nos acepta como venimos de imperfectos, o sea, y de pésimos, por decirles así. Así de malos como podemos haber sido, Él nos recibe. Pero una vez que nos ha recibido, nosotros tenemos que permanecer en su amor. Y aquí está cómo permanecemos en su amor, guardando sus mandamientos. Él mismo dice, yo he permanecido en el amor de mi Padre porque he guardado mis mandamientos, sus mandamientos. Juan 14:23.
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aquí está la clave y vamos a empezar a entender cómo es que a pesar de nuestra concupiscencia, el Señor ideó una solución para que nosotros vivamos en justicia. Vean lo que dice el Señor, nuevamente. Vean lo repetitivo que es esto. Todos han sido versículos diferentes. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, mi palabra va a obedecer. Y cuando obedezca mi palabra, me demuestre su amor con obediencia, mi Padre lo va a amar. Y cuando eso pase, vamos a ir a esa persona y vamos a hacer morada con él. ¿Qué significa que el Señor Jesús y el Padre van a ir a hacer morada contra esa persona que los ama? Perdón, dentro de esa persona que los ama. Que van a llegar a habitar con él. ¿Cómo puede Dios llegar a habitar dentro de un ser humano? A través de su Espíritu Santo. Por eso es que Él nos prometió enviarnos el Espíritu Santo. Y por eso Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de estos tiempos. Porque Él, cuando ve esa obediencia y ese deseo de vivir en obediencia a Él y el Padre también, ellos vienen a hacer morada dentro de esa persona a través de su Espíritu. Y esa es la clave para que nosotros entendamos cómo es que realmente el Señor nos dio la salvación por gracia. O sea, nos ha dado la salvación por medio de su gracia. Y vamos a entender bien qué es su gracia. Recapitulando lo que vimos hoy al inicio, los 4 puntos, vimos sobre la rebelión. Vimos que la rebelión del ser humano consiste en transgredir las instrucciones de Dios. O sea, cualquier cosa que uno haga contraria a lo que Dios dice es rebelión. Y eso es pecado. Porque el pecado, la definición de pecado por la Biblia es transgredir la ley de Dios. Hacer lo contrario a lo que Dios dice. ¿Cómo es que transgredimos las instrucciones de Dios? Generalmente porque nos dejamos llevar por un engaño de Satanás. Escuchamos la voz de Satanás, no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos lo que Él nos ha mandado, transgredimos su ley, entramos en rebelión y toda la maldad del ser humano se debe a rebelión a su palabra. ¿Cuál es la consecuencia de esa rebelión? Anunciada por el Señor desde el jardín del Edén, la muerte. La segunda muerte, que es lo más importante. Vamos a entender mejor eso de primera y segunda muerte muy pronto. Yo les prometo que esto parece un estudio muy básico, muy inicial, pero van a ver cómo rápidamente vamos a ir haciendo esto exponencial al punto de abrirlo ya a los tiempos finales. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos hizo? La voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él no se pierda y yo lo resucitaré en el día postrero, dice el Señor. Su promesa es rescatarnos de la segunda muerte. ¿Cómo hace Él eso? Resucitando a los que son de Él en cuerpo glorificado o arrebatándolos, que significa transformándolos de cuerpo corruptible a incorruptible. Recuerden que Pablo dice, eso lo vamos a ver después, en un abrir y cerrar de ojos, primero dice, quiero que sepan que no todos moriremos o dormiremos, pone él, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice él eso? Porque los que han muerto van a ser resucitados y transformados en cuerpo glorificado y los que estén vivos van a ser arrebatados, transformados de cuerpo corruptible a incorruptible en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la promesa del Señor Jesús en su segunda venida. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Vivir en obediencia con el Señor. Vivir en justicia. La palabra dice que Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Y eso solo es posible a través de su gracia. La gracia, el verdadero significado de la gracia es el estudio de la próxima semana.
ahí lo que vamos a entender es que la gracia es algo inmerecido, pero no significa que ya Dios perdonó todo. O sea, vamos a ver, no me malentiendan, porque sí significa eso, pero la gracia es el poder de Dios actuando en nosotros para poder vivir como a Él le gusta. Eso es la gracia. Y lo vamos a ver con palabra, con versículos, no con palabra humana, sino con la palabra de Dios. Entonces, esto lo han escuchado muchos. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por algo que ustedes hayan hecho, para que nadie se gloríe. Vamos a andar en esto en el próximo estudio, pero les voy a adelantar un poquito. Este verbo no está conjugado en pasado. Este verbo está conjugado en un presente continuo. O sea, esto lo que dice es, por el poder de Dios, ustedes están siendo salvados continuamente por medio de la fe. ¿De qué estamos siendo salvados continuamente? Del pecado y de transgredir su ley. Y esto no proviene de vosotros, porque es un regalo de Dios. ¿Por qué no proviene de nosotros? Porque el que lo hace es el Espíritu Santo en nosotros. Y ese regalo ustedes no lo obtuvieron por obras. A Dios le plació darnos su Espíritu para que eso sea posible. Efesios 2:8-9. Yo sé que hemos escuchado que la gracia significa, vamos a ver, hay enseñanzas que le llaman, digamos, entre comillas, la supergracia, donde dicen, ya el Señor Jesús pagó y ya no importa lo que usted haga ni cómo viva. La Biblia no dice eso. Y vamos a leer lo que dice Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Primero que nada, quiero que comprendamos que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es creer en algo que no se ve, es tener la certeza de algo que se espera. ¿Ok? Entonces, la fe en el Señor Jesús es confiar en Él para salvación, a pesar de que no lo vemos. No lo vemos con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Pero creemos en Él y nos hemos comprometido con Él. Entonces esto dice, usted puede decir que usted tiene fe y yo tengo obras. Algo que es muy importante es entender que obras aquí no significa, como nosotros entendemos el término, como una obra de caridad o hacer una buena obra para un orfanato o algún asilo de ancianos. No es eso. Aquí se refiere a sus acciones. O sea, aquí está diciendo, hay personas que dicen que tienen fe y otras que dicen que tienen buenas acciones. Entonces aquí lo que está diciendo Santiago es, ¿cómo puedo yo saber realmente si esa fe que usted tiene es verdadera si no lo veo en sus acciones? En cambio, cuando usted vea mis acciones, yo le puedo demostrar que mi fe es verdadera. ¿Sí me explico? O sea, la fe verdadera en el Señor Jesús, que es confiar en Él para salvación y a través de esa confianza vivir por el Espíritu, indistintamente hace que la persona que tenga una fe verdadera tenga buenas acciones. Vive en obediencia. Leamos lo que dice Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay una contradicción en la Biblia? Imposible. O sea, leímos que la salvación es por gracia y no por acciones, porque es un don de Dios, pero aquí nos dicen que el hombre no es solo justificado solo por la fe, sino que tiene que tener buenas acciones. Es la palabra, es el Espíritu también diciendo eso. Entonces, ¿eso es una contradicción? No, el problema es que el concepto de la gracia se ha tergiversado.
¿Por qué? Por el engaño que está advertido en la misma palabra de Dios, de que va a venir un montón de personas a torcer lo que dice en la Biblia. Y lo peor de todo esto es que hay muchas personas, y yo no es que estoy hablando aquí de nadie específicamente, les estoy mostrando lo que dice la palabra. Esto es un engaño espiritual. Hay personas con buenas intenciones que simplemente están engañados por ese dragón, por esa serpiente que los tiene cegados y que están enseñando cosas que son contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Y muchas veces hay una buena intención. Las personas creen que están realmente enseñando palabra, doctrina sana, pero contradice lo que dice la palabra. Entonces aquí nosotros vemos que la palabra nos dice que uno obtiene salvación por gracia, que es un regalo de Dios, pero que también uno tiene que mostrar con acciones realmente que eso es una fe verdadera. Y eso es lo que vamos a entender bien en el próximo estudio, que se llama el verdadero significado de la gracia. Vamos a entender cómo realmente el poder de Dios es la gracia que opera en nosotros para salvación. Porque nosotros no podemos vivir en justicia si no somos guiados por su Espíritu. Romanos 8:13 dice, si ustedes viven guiados por la carne, van a morir. Pero si con el Espíritu Santo, hacen morir las obras de la carne, ustedes van a vivir. Entonces, Él nos da su Espíritu por gracia para que nosotros vivamos por el Espíritu y no por la carne. Y en esa decisión hay una voluntad de por medio. Y esa es nuestra responsabilidad. Así que la próxima semana vamos a seguir con esto que se llama el verdadero significado de la gracia. Lo vamos a ver bíblicamente. Como si ustedes se dan cuenta aquí, estamos leyendo y leyendo y leyendo la Biblia. Nosotros solo facilitamos la palabra para que eso se haga una verdad en las mentes y para que sea renovado el pensamiento. Y aquí terminamos con este primer estudio.